Vendieron su vieja casa pensando que yo los mantendría en lujo. Cuando llegamos, mi madre lloró de felicidad, hasta que les dije que la casa era solo para mí. Ahora viven en un motel. El sonido de la cinta adhesiva rasgándose es algo que se te mete debajo de la piel. SZRRRT agudo, áspero y pegajoso que resonaba en las paredes vacías de la casa de interés social donde crecí, en las profundidades de Ecatepec. Era el 24 de diciembre, Nochebuena, una fecha que en cualquier otro hogar de México olería a ponche de frutas, a pino fresco, a tamales hirviendo en la vaporera y a esa calidez humana que se supone que define nuestra cultura. Pero aquí no. Aquí, en el número 45 de la calle Revolución, la casa olía a polvo viejo, a humedad rancia que se había acumulado detrás de los armarios durante 30 años, y sobre todo, olía a cartón barato. Olía a final. Y yo, Maite, estaba parada en el umbral de lo que había sido la sala, con una copa de plástico rojo llena de sidra barata en la mano, observando el espectáculo más patético, y a la vez extrañamente satisfactorio, de mi vida. La luz amarillenta de un foco desnudo sin pantalla iluminaba la escena. Las sombras se alargaban sobre el piso de linóleo desgastado. «Maite, por el amor de Dios», gritó mi madre, doña Bernarda, con esa voz chillona que siempre reservaba exclusivamente para mí, una mezcla perfecta de queja, victimización y mandato militar. «No te quedes ahí parada como un mueble más, que ya bastante estorbo hacen las cajas. Ayuda a tu padre con esa caja de la cocina, la de la vajilla buena. Tu hermano está descansando, el pobre ha tenido una semana muy difícil con todo el estrés emocional de la mudanza». Giré la cabeza lentamente, sintiendo como las vértebras de mi cuello crujían, hacia el sofá. Era el único mueble grande que no habíamos embalado ni vendido todavía. Y ahí estaba él, Rogelio. Mi hermano menor, el sol de la familia, el príncipe heredero de la nada. A sus 28 años, yacía desparamado cuán largo era, ocupando 3 plazas, con los pies calzados en unos tenis Jordan de edición limitada subidos al reposabrazos. Estaba totalmente absorto jugando Call of Duty en su nuevo iPhone 15 Pro Max, un dispositivo que costaba más que el enganche de la primera casa que yo me compré. «Estoy en una partida clasificatoria, ama. No me desconcentres, que si pierdo me bajan de rango», masculló Rogelio sin siquiera dignarse a levantar la vista. Sus dedos se movían frenéticamente sobre la pantalla, sus ojos reflejaban explosiones digitales, completamente ajeno al hecho de que su padre, don Evaristo, un hombre de 62 años con la espalda encorvada por años de trabajo mediocre y las rodillas crujientes, estaba intentando levantar una caja que claramente pesaba más de lo que su ciática le permitía. «Déjalo, Evaristo, déjalo, no lo molestes», dijo mi madre, corriendo a secarle el sudor a mi hermano con un trapo de cocina, como si él fuera el que estuviera cargando el peso del mundo. «Mi niño necesita conservar su energía. Mañana es el gran día. Mañana empieza nuestra nueva vida de lujo. ¿Verdad, mi cielo? ¿Verdad que vas a estrenar el gimnasio?» Miré la escena y sentí esa familiar bilis subir por mi garganta. Esa acidez estomacal que había sido mi compañera constante durante 33 años, el sabor metálico de la injusticia. Pero esta vez, en lugar de tragarla con lágrimas o gritos ahogados, la tragué con una sonrisa. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, fría como el hielo seco que quema al tacto. «Sí, mamá», dije, dejando la copa en el suelo con cuidado y caminando hacia mi padre para quitarle la caja de las manos antes de que se le cayera sobre los pies. «Mañana empieza su nueva vida. No tienen ni la más mínima idea de cuánto va a cambiar todo. De verdad, no se lo imaginan». Cargué la caja sin esfuerzo aparente. Años de cargar con el peso financiero, emocional y logístico de esta familia habían fortalecido mis músculos, o tal vez era la adrenalina pura, esa droga natural que segrega el cuerpo cuando sabe que el depredador está a punto de caer en la trampa. Llevé la caja al camión de mudanzas que esperaba afuera, con el motor diésel ronroneando en la calle oscura. El conductor, un hombre robusto y curtido llamado Don Chuy, me miró con curiosidad mientras acomodaba la carga. «Oiga, arquitecta», dijo, secándose la frente con el dorso de la mano. «¿Segura que todo esto, así como está, va para Bosques de las Lomas?», preguntó,
echando un vistazo crítico a la fachada despintada de nuestra casa en Ecatepec, con sus grafitis mal borrados, y luego a los muebles viejos, rayados y gastados que estábamos subiendo. Digo, sin ofender ni nada, pero, esas zonas son muy fresas. La seguridad ahí es complicada. No suelen dejar entrar camiones con estas características. No se preocupe, don Chui, le respondí, sacando de mi bolsillo un billete de 500 pesos y entregándoselo como una propina anticipada. Yo tengo todo bajo control. Usted solo conduzca mañana a la dirección exacta que le di en el contrato. Yo iré adelante en mi camioneta abriendo paso. Confíe en mí. El hombre se encogió de hombros, guardó el billete en el bolsillo de su camisa y asintió. Para él, era solo otro trabajo, otra excentricidad de gente con dinero. Para mí, era la ejecución de una sentencia que llevaba años redactándose. Regresé a la casa, cruzando el pequeño patio de cemento donde solía jugar de niña. Mi madre estaba ahora en la sala, envolviendo con sumo cuidado, casi con devoción religiosa, los trofeos de fútbol de Rogelio. Eran trofeos de plástico dorado, despintados por el tiempo, que él había ganado en ligas infantiles barriales hace 15 años. Goleador del torneo sub-10. Mejor espíritu deportivo. Eran, para ella, las joyas de la corona, la prueba irrefutable del éxito de su hijo. ¿Y mis diplomas, mamá? Pregunté, rompiendo el silencio, aunque ya sabía la respuesta. Mi voz sonó tranquila, pero por dentro estaba gritando. Señalé hacia la esquina oscura donde había estado mi pequeño rincón de logros, mi título de arquitectura de la UNAM, mi maestría en urbanismo sostenible, mis reconocimientos como una de las mejores corredoras de bienes raíces de lujo de la Ciudad de México. El producto de noches sin dormir y años de sacrificio. Doña Bernarda ni siquiera se giró para mirarme. Siguió puliendo el plástico de un trofeo con su manga. ¡Ay, Maite, por favor! Esas cosas son puros papeles viejos. Ya no cabían en las cajas de cosas importantes. Los metí en esa bolsa negra de basura de allá, junto con la ropa vieja que vamos a donar a la parroquia. En la nueva mansión no vamos a tener basura colgada en las paredes. Necesitamos decoración de clase, minimalista, arte abstracto, como dicen en las revistas de decoración que me compraste. Tu hermano tiene razón, esos diplomas desentonan. Basura. Mi título cum laude era basura. Los trofeos de participación de Rogelio eran tesoros nacionales. Ahí estaba. La confirmación final. La última validación que no necesitaba, pero que mi corazón masoquista siempre buscaba antes de apretar el gatillo. Tienes toda la razón, mamá, dije suavemente, casi en un susurro. Fui hacia la bolsa negra de basura, la abrí y saqué mis títulos. Los limpié del polvo con mi mano, sintiendo la textura del papel bajo mis dedos, y los llevé a mi coche. Eran lo único que me importaba salvar de este naufragio. Lo único que era verdaderamente mío. Mientras veía a mi padre luchar con la última caja de la sala, intentando cerrar las solapas con cinta canela, mi mente viajó hacia atrás, arrastrada por la inercia del dolor acumulado. No soy una persona rencorosa por naturaleza, la vida me hizo así. Mi corazón se fue endureciendo capa por capa, como callo sobre una herida que nunca deja de sangrar, protegiéndose del roce constante de la indiferencia. Recordé el Día de Reyes cuando tenía 12 años. Enero de 2002. La mañana era fría, de ese frío húmedo y penetrante que se mete en los huesos en el Estado de México y no sale hasta mediodía. Yo me había despertado a las 5 de la mañana, temblando de emoción bajo mis cobijas de lana. Había escrito mi carta con meses de anticipación. Había pedido una bicicleta. Una simple bicicleta de montaña para poder ir a la escuela secundaria sin tener que caminar los 3 kilómetros de terracería y lodo que separaban mi casa del asfalto. Me había portado bien todo el año. Tenía un promedio de 9,8. Ayudaba en la casa, lavaba los trastes, cuidaba a Rogelio. No daba problemas. Era la hija perfecta. Bajé las escaleras de puntitas para no despertar a nadie, pero mi padre ya estaba en la sala. El árbol de Navidad,
un pino sintético y despeluchado que usábamos año tras año, tenía las luces apagadas. Había 2 bultos bajo las ramas de plástico. Uno enorme, cubierto con una manta vieja, y una caja pequeña de zapatos, envuelta en papel periódico. Rogelio, que tenía 7 años en ese entonces y acababa de reprobar primero de primaria por segunda vez porque la maestra le tenía mala fe, bajó las escaleras frotándose los ojos, con el pijama chueco. «Mira, mijo. Mira lo que te trajeron los Reyes Magos», gritó mi padre, don Evaristo, con una alegría genuina y explosiva que nunca, jamás, usaba conmigo. Quitó la manta con un gesto teatral. Era una bicicleta. Una Benotto roja, brillante, con cambios de velocidad Shimano, frenos de disco y amortiguadores delanteros. Era la bicicleta más hermosa que había visto en mi vida. Era, exactamente, la bicicleta que yo había descrito en mi carta. Pero no era para mí. Rogelio soltó un grito de guerra, se subió a ella en pijama, riendo, y empezó a pedalear dentro de la sala, chocando contra el sofá y casi rompiendo una lámpara al primer intento. «Es mía. Es mía», gritaba, tocando el timbre una y otra vez. Rin rin. Rin rin. Yo me quedé paralizada. Sentí un nudo en la garganta tan grande que me dolía tragar, como si me hubiera tragado una piedra de río. ¿Y para mí?», pregunté, con la voz rota, esperando que hubiera un error, que hubiera otra bicicleta escondida en el patio. «Ahí está, hija», dijo mi madre, saliendo de la cocina con una taza de café, señalando la caja pequeña envuelta en periódico. «Ábrela. No seas malagradecida». Me acerqué a la caja. Mis manos temblaban. Rompí el papel periódico. La abrí. Eran unos tenis. No eran nuevos. Eran unos tenis marca Nike blancos, pero la suela estaba amarilla por el uso y tenían un raspón negro en el talón derecho. Olían a guardado. «Son de tu prima Claudia», explicó mi madre sin mirarme, ocupada ajustando la altura del asiento de la bici de Rogelio para que sus pies alcanzaran los pedales. «Su mamá me los dio la semana pasada. Le quedaron chicos y están casi nuevos, apenas los usó un par de veces. Son de marca, Maite. Deberías estar agradecida. Los tenis de marca son caros. Los Reyes saben que tú eres más madura, que eres una mujercita y entiendes que la economía está difícil. Además, la bici es muy peligrosa para una niña. Te puedes caer, te puedes lastimar las piernas y luego nadie te va a querer si tienes cicatrices». Agradecida. Esa era la palabra favorita de mi madre. Tenía que estar agradecida por las sobras. Agradecida por el aire que respiraba. Agradecida por existir en su periferia. 2 semanas después, Rogelio rompió la bicicleta. La dejó tirada detrás del coche de mi papá en la cochera, porque le dio flojera guardarla. Mi papá salió de reversa y escuchamos el crujido del metal. Crack. La llanta delantera quedó hecha un 8. ¿El regaño? Fue para mí. «Maite», me gritó mi padre, con la cara roja de ira. «Te dije que cuidaras las cosas de tu hermano. Tú eres la mayor. Es tu responsabilidad supervisarlo. Ahora por tu culpa el niño se quedó sin bici. Me castigaron un mes sin salir a jugar». Rogelio recibió un Nintendo 64 de consuelo, para que no estuviera triste por su bicicleta rota. Ese día aprendí que en esta casa, la justicia no existía. Solo existía el capricho de Rogelio y la ceguera voluntaria de mis padres. El recuerdo cambió, disolviéndose como humo. Avancé en el tiempo hasta mis 25 años. El día de mi graduación de la UNAM. Había logrado lo imposible. Había trabajado en un call center bilingüe de noche, recibiendo insultos de gringos enojados por su servicio de Internet, y había estudiado arquitectura de día en Ciudad Universitaria. Había dormido 3 horas diarias durante 5 años. Había comido atún de lata y galletas saladas en los traslados de metro para pagar mis libros, mis maquetas y mis materiales. Me graduaba con honores. Mención honorífica.
Iba a dar un pequeño discurso de 2 minutos en nombre de mi generación. Era el momento cumbre de mi vida. Les había avisado con 6 meses de antelación. Aparte la fecha, les dije. Les había comprado los boletos para la ceremonia en el Estadio Olímpico. Les había comprado ropa nueva con mis primeros ahorros de pasante, un traje para mi papá, un vestido para mi mamá y una camisa para Rogelio. La ceremonia era a las 10 de la mañana, llovía a cántaros, una tormenta atípica de verano. Yo estaba ahí, parada en el túnel de acceso, con mi toga y birrete, buscando desesperadamente entre la multitud de padres orgullosos, globos metálicos y ramos de flores. Busqué y busqué. Veía a mis compañeros abrazando a sus abuelos, llorando de felicidad. A las 10:15, mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de mi madre. Hija, no vamos a poder ir. Perdónanos. A Rogelio le cayeron mal unos tacos de pastor que cenó anoche y tiene una diarrea explosiva. Tu papá está yendo a la farmacia por Pepto-Bismol y suero, y yo le estoy haciendo un té de manzanilla y sobándole la panza. No podemos dejarlo solo, se siente muy mal, dice que le duele mucho. Pásanos fotos. Felicidades, estamos orgullosos. Diarrea. Mi graduación, el logro más grande de mi existencia, el resultado de 5 años de sangre, sudor y lágrimas, fue eclipsada por una indigestión de mi hermano de 20 años. Rogelio tenía 20 años, no 5. Podía quedarse solo en el baño. Pero no. Ellos eligieron quedarse a sobarle la panza. Subí al estrado a recibir mi diploma con los ojos rojos, no de emoción, sino de una rabia impotente y fría. Cuando bajé, me abracé a mí misma bajo la lluvia, con mi tubo de cartón apretado contra el pecho para que no se mojara. Ese día prometí que nunca más esperaría nada de ellos. Pero rompí esa promesa. La rompí una y otra vez, como una adicta que vuelve a la droga que la mata. La voz de mi padre me trajo de vuelta al presente, a la sala vacía de Ecatepec, rompiendo mi trance. Maite. Despierta, niña. Gritó don Evaristo. Ya llegó Jessica. Trae más sillas plegables para la cena, o de plano siéntense en las cajas, que ya no hay muebles. Jessica. La novia de turno de Rogelio. Una chica de 22 años con aspiraciones de influencer, uñas acrílicas de 5 centímetros decoradas con pedrería y una actitud de diva de telenovela barata. Entró a la casa haciendo ruido con sus tacones de plataforma, masticando chicle con la boca abierta y mirando las paredes desnudas con asco. ¡Ay, huele horrible a polvo aquí! Fue su saludo. Se dirigió a Rogelio y le plantó un beso sonoro en la boca. Bebé, ¿ya nos vamos a la mansión? Este lugar me deprime, se siente la mala vibra de la pobreza. Mañana, preciosa, mañana, dijo Rogelio, acariciándole el trasero descaradamente frente a mis padres, quienes sonrieron como si fuera una gracia. Mañana seremos los reyes de Bosques de las Lomas. Mi hermana aquí presente, me señaló con un gesto de desdén, sin mirarme a los ojos, ya tiene todo listo. Es su chamba, ¿no? Para eso sirve. ¿Verdad, sister? Lo miré. Miré sus ojos vacíos, su sonrisa arrogante, su total falta de mérito. Y recordé exactamente cómo habíamos llegado a este punto. Recordé la noche, hace apenas 3 semanas, que selló su destino. Había sido un martes a las 3 de la mañana. Mi teléfono sonó insistentemente. Era mi madre. Contesté pensando que alguien había muerto. Y en cierto modo, así era, su dignidad había muerto. Maite. Tienes que venir. Nos van a matar. Gritaba ella, histérica. Llegué a la casa en pijama. La fachada estaba cubierta de pintura roja. En la puerta habían escrito, páganos se mueren. Gota a gota. Entré y encontré a mis padres llorando en la cocina y a Rogelio temblando en un rincón, pálido como un fantasma. Rogelio, en su infinito genio para los negocios rápidos, se había endeudado con unos prestamistas colombianos del sistema gota a gota. Quería invertir en criptomonedas y apostar en línea.
Perdió todo. Debía 1,5 millones de pesos. Intereses sobre intereses. La deuda era impagable para ellos. ¿Tienes dinero, Maite? Me gritó mi padre esa noche, agarrándome de los hombros y sacudiéndome. Tú ganas bien. Eres arquitecta. Saca tus ahorros. Sálvalo. Si no pagamos mañana, dicen que se lo llevan. No tengo 1,5 millones líquidos, papá, le dije fríamente. Pide un préstamo. Vende tu coche. Haz algo. Es tu hermano. Me quedé mirándolos. No les importaba si yo me arruinaba. No les importaba si yo quedaba endeudada por 10 años. Solo querían salvar al príncipe. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. El último hilo de lealtad se cortó. Y nació el plan. Un plan cruel, sí, pero necesario. Tengo una solución, les dije con una calma que los asustó. Me senté en la silla de la cocina y los miré a los tres. No voy a poner mi dinero. Pero ustedes tienen un activo. Esta casa. ¿La casa? Preguntó mi madre, llevándose las manos a la boca. Es lo único que tenemos. Es nuestro patrimonio. Es la única forma, continué, tejiendo la mentira. Escuchen bien. Vendan esta casa. Ya. Tengo un contacto, un inversor que compra rápido, en efectivo, aunque pague un poco menos. Con ese 1,5 millones, pagan la deuda de Rogelio. Se quedan en ceros, pero Rogelio vive. ¿Y nosotros? Gimió mi padre. ¿Dónde vamos a vivir? ¿En la calle? Hice una pausa dramática. Aquí venía el anzuelo. No. Ustedes se vienen a vivir conmigo. ¿Contigo? Preguntó Rogelio, dejando de temblar un poco. ¿A tu departamento de soltera? Guácala, es muy chico. No, dije, mirándolo directamente a los ojos. A mi nueva casa. Acabo de cerrar el trato por una hacienda moderna en Bosques de las Lomas. Es una propiedad que recuperé del banco. 5 habitaciones, jardín de 500 metros, alberca climatizada, gimnasio privado, seguridad armada. Es enorme. Cabemos todos. Yo los mantengo. Yo pago los servicios, la comida, todo. Solo necesito que vendan esta casa ya para limpiar el nombre de Rogelio y que no lo maten. Vi cómo sus ojos cambiaron. El miedo desapareció y fue reemplazado instantáneamente por la codicia. Brillaron con la intensidad de 1000 soles. No dudaron. No preguntaron si yo estaba bien con eso, si no les importaba invadir mi espacio. Solo vieron la salida fácil, Rogelio salvado y ellos viviendo como ricos, mantenidos por la hija útil. Aceptamos. Dijo mi padre. Véndela mañana mismo. Vendieron la casa en tiempo récord. El dinero entró y salió de sus cuentas en un segundo para pagar a los mafiosos. Se quedaron sin nada. Absolutamente nada. Solo con mi promesa. Pobres ilusos. No sabían que una promesa nacida del abuso no tiene valor. Regresando al presente, miré a Rogelio besuqueándose con Jessica. Sí, Rogelio, dije, sintiendo como la última gota de compasión se evaporaba. Todo está listo. Va a ser un día inolvidable. La noche cayó pesada sobre Ecatepec. Afuera, la guerra acústica de la Navidad estaba en su apogeo, cohetes silbando, petardos estallando como disparos, y una cacofonía de cumbias, reggaetón y villancicos sonando desde todas las casas vecinas. Adentro, la escena era dantesca, casi cómica si no fuera tan trágica. Como habíamos vendido la mesa del comedor esa misma mañana, Rogelio insistió en que los 3,000 pesos que nos dieron por ella servirían para gastos imprevistos del viaje, que en su idioma significaba comprar botellas de alcohol caro. Estábamos sentados en el suelo frío. Habíamos extendido unas mantas viejas y usábamos unas cajas de cartón volteadas como mesa improvisada.
Mi madre había preparado la cena tradicional, la última en esta casa, romeritos con mole y bacalao a la vizcaína. Era lo único que había hecho ella misma. Yo, como siempre, había pagado y traído el pavó, las ensaladas gourmet, los postres de pastelería francesa y, por supuesto, el alcohol de etiqueta azul que Rogelio exigió. Bueno, familia, dijo mi padre, con dificultad para acomodar sus piernas artríticas en el suelo, levantando un vaso de plástico rojo lleno de sidra. Demos gracias a Dios. Ha sido un año difícil, tuvimos un susto grande con lo de las deudas de Rogelio, pero Dios proveyó. Gracias a Dios, a pesar de las dificultades, estamos juntos. Y porque el próximo año será de abundancia en nuestra nueva residencia. Amén, dijo mi madre, persignándose con devoción, ignorando el hecho de que Dios no había pagado la deuda, sino la venta de su propia casa orquestada por mí. Empezamos a servirnos. El olor del mole era delicioso, un recuerdo de navidades pasadas que eran más simples. Yo extendí mi plato de unicel hacia la olla de barro con los romeritos. Era mi platillo favorito desde niña. Me encantaban los camarones secos, esas pequeñas bombas de sabor salado que crujían al morderlos. Mi madre tomó el cucharón. Me miró fugazmente, una mirada vacía, de trámite. Escarbó en el mole denso y oscuro, pescó con precisión quirúrgica 4 camarones grandes, gordos y jugosos, y los puso en el plato de Rogelio. Para mí, rey, dijo suavemente. Luego, volvió a meter el cucharón, sacó más camarones y papas, y se los sirvió a Jessica. Come, mijita, estás muy flaca, necesitas cuerpo para lucir esos vestidos, le dijo con una sonrisa empalagosa. Finalmente, metió el cucharón por tercera vez para mí. No buscó nada. Solo recogió lo que había en la superficie, una montaña de quelites, las hierbas, mucha papa y nopales. Ni un solo camarón. Dejó caer la mezcla en mi plato. Plof. Una mancha verde y café. Me quedé mirando mi plato. Sentí que el tiempo se detenía. Era algo tan pequeño, tan insignificante en el gran esquema de las cosas, pero tan simbólico. Mamá, dije, incapaz de contenerme, mi voz temblando ligeramente. Me diste puras hierbas. No hay ni un camarón. Ni uno solo. Doña Bernarda ni siquiera parpadeó. Siguió sirviéndose a sí misma. Ay, Maite, por favor, no empieces con tus envidias en Nochebuena. Tu hermano necesita proteínas, es hombre, su cuerpo quema más calorías, está en desarrollo. Y Jessica es visita, tenemos que tratarla bien. Tú ya estás grandecita para andarte fijando en si te tocó camarón o no. Además, el mole y los romeritos son lo que nutre, la fibra es buena para tu digestión. Cómetelo y no rezongues, que pareces niña chiquita. Miré a Rogelio. Él ya se había metido un camarón entero a la boca, con cáscara y todo. Me miraba mientras masticaba con la boca abierta, desafiante, sabiendo que era el favorito y disfrutando cada segundo de ello. Están buenísimos, ama, dijo con la boca llena, salpicando un poco de mole en la mesa de cartón. Oye Maite, no te enojes. Si quieres, cuando termine, te doy las cabezas y las colas que deje en mi plato. Tienen buen sabor si las chupas. Jessica soltó una risita estúpida, tapándose la boca con su mano llena de anillos falsos. Ay, amor, qué asco, qué bruto eres. No seas malo con tu hermana. Aunque, me miró de arriba abajo con una superioridad fingida, mi nutriólogo dice que las verduras son mejores para la piel madura, Maite. Ya se te notan las patas de gallo de tanto trabajar en la oficina. ¿Te hace bien la dieta vegana? Apreté el tenedor de plástico con tanta fuerza que se dobló y se rompió en mi mano. Crack. Nadie lo notó. O a nadie le importó. Ahí estaba el resumen de mi vida en un plato de unicel. Las sobras para mí. El filete para ellos. Incluso cuando yo pagaba el filete. Incluso cuando yo compraba la mesa, la casa y el futuro. Ellos se comían la carne y me tiraban los huesos, esperando que moviera la cola en agradecimiento.
Ese pequeño gesto culinario, esa injusticia tan doméstica, fue el sello final de su sentencia de muerte social. Si alguna parte de mí, algún remanente de la niña que quería ser amada, todavía dudaba sobre lo que iba a hacer mañana, esa duda murió ahogada en ese mole sin camarones. Comí en silencio. Mastiqué las hierbas amargas y las tragué junto con mi odio. Dejé que hablaran. Dejé que planearan. Yo quiero la habitación que tiene balcón hacia el jardín, dijo Jessica, rompiendo mi silencio interno. Necesito buena luz natural para mis TikToks y mis Get Ready With Me. Esa es la principal, tonta, corrigió Rogelio con arrogancia. Esa es la Master Suite. Es para mis papás, o bueno, tal vez para mí, ya convenceré al viejo. Ya veremos. Maite puede agarrar la habitación del sótano o la que está junto a la lavandería. Total, ella nunca está, es una workaholic, siempre está en la oficina o viajando. ¿Para qué quiere espacio si no tiene vida? Claro, intervino mi madre, asintiendo. A Maite le gusta la privacidad y el silencio. El cuarto de servicio suele ser muy tranquilo y tiene baño propio, ¿no, hija? Te va a encantar. Es acogedor, fácil de limpiar. Cuarto de servicio. Yo era la dueña de la casa. La hipoteca estaba a mi nombre. El enganche de 2 millones de pesos había salido de mis cuentas, de mi sangre. Y ellos, que no habían puesto un centavo, ya me estaban relegando al cuarto de servicio en mi propia mansión. Levanté la vista y los miré a todos, uno por uno. Grabando sus caras en mi memoria. Sí, mamá, dije, con una voz que sonó extrañamente metálica. Me encanta la privacidad. No saben cuánto. Dieron las 12 de la noche. El cielo de Ecatepec estalló. Fuegos artificiales ilegales iluminaron las ventanas sin cortinas. El ruido era ensordecedor, una mezcla de celebración y caos. Rogelio ya se había terminado media botella del tequila Don Julio de 1970 cristalino que yo había traído. Sus ojos estaban vidriosos, inyectados en sangre, y sus mejillas rojas. Se puso de pie, tambaleándose peligrosamente, y golpeó su copa de cristal, la única que quedaba, con un tenedor. Tin tin tin. Atención, atención plebe. Gritó, arrastrando las palabras, con esa falsa euforia de los borrachos. Quiero hacer un brindis. Un brindis muy especial para despedir este agujero de ratas. Mi padre aplaudió, con los ojos brillantes por el alcohol. Eso, hijo. Habla. Dinos unas palabras. Rogelio levantó la copa y la giró hacia mí. Por un segundo estúpido, ingenuo y patético, mi corazón dio un vuelco. Pensé, tal vez ahora lo entienda. Tal vez me va a agradecer por salvarle la vida. Tal vez va a decir, gracias, hermana, por darnos un techo cuando lo perdimos todo. Quiero brindar por... Maite. Exclamó Rogelio, con una sonrisa torcida que mostraba sus dientes manchados de mole. Por Maite. Corearon mis padres y Jessica, alzando sus vasos de plástico. Rogelio se acercó a mí, caminando con dificultad. Puso una mano pesada y sudorosa sobre mi hombro, apretando demasiado fuerte, y se apoyó en mí como si yo fuera un poste de luz. Su aliento apestaba a alcohol procesado y cebolla. Nuestra querida Maite. La hormiga obrera. La mártir de la familia. Soltó una risa burbujeante, húmeda. ¿Saben qué estaba pensando el otro día, mientras ella pagaba mis deudas? Estaba pensando que Maite es como el wifi. ¿Cómo el wifi? Preguntó Jessica, riendo sin entender, pero riendo porque Rogelio reía. Sí, güey. Piénsalo. Solo te acuerdas de ella cuando la necesitas. Cuando se va la señal, todos entran en pánico, todos gritan, no hay internet, arréglenlo. Pero cuando funciona, cuando está ahí, silenciosa, nadie le hace caso. Es invisible. Es utilería. Se inclinó hacia mi cara, invadiendo mi espacio personal. En serio, hermanita.
Piénsalo. Si mañana desaparecieras, o sea, si te tragara la tierra o te abdujeran los aliens, ¿quién lloraría realmente? Miró a mis padres con complicidad. Mamá, sé honesta, ¿tú llorarías? Mi madre soltó una carcajada nerviosa, contagiada por la ebriedad de su hijo favorito y por la crueldad del momento. Ay, Rogelio, qué cosas tan macabras dices en Navidad. Claro que lloraríamos, ¿quién nos iba a llevar al doctor? ¿Quién iba a pagar el Netflix? Exacto. Gritó Rogelio, señalándola con el dedo como si hubiera descubierto la teoría de la relatividad. Exacto. Llorarían por el chofer. Llorarían por el cajero automático. Pero, ¿por Maite? La persona, nah. Es aburrida. No tiene chiste. Es gris. No tiene amigos, no tiene novio porque los espanta. Es un cero a la izquierda con chequera. El silencio que siguió no fue incómodo para ellos. Fue divertido. Mi padre sonreía, negando con la cabeza como si fuera una travesura adorable de un niño pequeño y no un insulto devastador de un hombre de casi 30 años. Jessica sacó su celular y empezó a grabar una story para Instagram, enfocando a Rogelio y luego a mí. Aquí, con la cuñada invisible, narró a la cámara, haciendo una mueca de burla. Rogelio volvió a levantar la copa, mirándome a los ojos con una crueldad lúcida, esa maldad que solo puede venir de la envidia profunda de quien sabe que es un fracasado. Así que brindo por Maite. La hermana invisible. Gracias por la casa, invisible. Prometemos invitarte a las fiestas en la alberca, si te portas bien, si te quedas calladita y traes más tequila cuando se acabe. Salud. Salud. Gritaron todos, chocando sus vasos. Bebieron. Yo no bebí. Me quedé sentada en el suelo frío, con las piernas cruzadas, mirando el líquido ámbar en mi copa inmóvil. Sentí como algo hacía clic dentro de mi cerebro. No fue un estallido. Fue un sonido seco, como un interruptor de luz industrial que se apaga para siempre. No hubo lágrimas. No hubo gritos. No hubo esa opresión en el pecho que solía sentir cuando me herían. Solo hubo un vacío inmenso, limpio y cristalino. Ese momento fue la clarividencia pura. Invisible, pensé. Quieren que sea invisible. Les parece gracioso que sea su wifi, su infraestructura, su objeto. Muy bien. Mañana van a desear haberme visto. Mañana van a saber lo que pasa cuando el wifi se desconecta para siempre. Me puse de pie lentamente. Limpié una migaja invisible de mi pantalón de vestir. Estoy cansada, dije. Mi voz sonó normal. Aterradoramente normal. Plana. Sin emoción. Sí, vete a dormir, abuela, dijo Rogelio, sirviéndose más trago y dándome la espalda. Nosotros vamos a seguirla. Mañana conduces tú, así que descansa. No queremos que choques nuestra camioneta por andar de soñolienta. Caminé hacia la habitación vacía donde había un colchón inflable en el suelo. Cerré la puerta. Me acosté vestida, mirando al techo manchado de humedad. Saqué mi celular de debajo de la almohada. Abrí la aplicación de mi banco. Saldo, suficiente. Más que suficiente. Abrí el chat de WhatsApp con el jefe de seguridad del residencial en Bosques de las Lomas, el comandante Morales. Escribí un mensaje, mis dedos volando sobre el teclado. Comandante, cambio de planes. Llego mañana a las 11 de la mañana, activar protocolo 0. Voy a tener intrusos en la entrada. Necesito fuerza disuasoria completa. La respuesta llegó en un minuto, con un doble cheque azul reconfortante. Entendido, arquitecto Maite. Estaremos listos. No pasarán. Guardé el teléfono. Cerré los ojos. Y por primera vez en 33 años, dormí como un bebé. Dormí con la paz absoluta de quien sabe que el juicio final ha llegado y que tiene el martillo del juez en la mano. La mañana del 25 de diciembre amaneció gris y brumosa,
cubierta por esa capa de smog eterna que abraza al Valle de México en invierno. La ciudad estaba dormida, resacosa tras la fiesta. Pero en la casa de Ecatepec, la actividad era frenética. El camión de mudanzas ya estaba cargado hasta el tope. Mi camioneta SUV, una Honda CR-V gris que cuidaba como a mis ojos, estaba llena de maletas de mano, bolsas de última hora y la jaula del perico de mi madre. «Vámonos, vámonos», gritaba Rogelio. Milagrosamente no tenía resaca, o tal vez seguía borracho de la noche anterior. Llevaba unas gafas de sol oscuras de marca, falsas, y una gorra puesta hacia atrás. Bosques nos espera. Adiós, barrio de pobres. Adiós, tercermundismo. Subimos al coche. Yo al volante. Mi padre de copiloto, como siempre exigiendo el mejor lugar. Atrás, mi madre, Rogelio y Jessica, apretados como sardinas pero felices. El trayecto fue una tortura psicológica de 90 minutos. Cruzamos la ciudad de este a oeste, desde la periferia olvidada hasta las colinas de la élite. Durante el camino, no pararon de hablar ni un segundo. Repartían mi casa como si fuera un pastel que ya hubieran comprado. Yo voy a poner mi caminadora en la terraza, decía mi madre, mirando por la ventana. Y quiero cambiar las cortinas de la sala, Maite. Esas grises modernas que me enseñaste en las fotos son muy tristes, muy de oficina. Voy a poner unas de flores, amarillas o naranjas, para que entre la alegría y se vea hogareño. Ni madres, interrumpió Rogelio desde el asiento de atrás. La terraza es para mis asados. Voy a comprar un asador tipo argentino, de esos de acero inoxidable. Jessica, ve buscando en Amazon, pídelo de una vez, págalo con la tarjeta adicional que te dio mi mamá. Oye, Maite, dijo mi padre, dándome una palmadita condescendiente en la pierna, ¿cuántos lugares de estacionamiento techados tiene la casa? Porque pienso comprarme un auto clásico para restaurar, un Mustang viejo. Ahora que vamos a vivir bien, necesito un hobby de señor. Tú puedes dejar tu camioneta afuera, al fin que es de trabajo. Yo solo asentía, con la vista fija en el asfalto. Ajá. Sí. 3 lugares. Sí, mamá, pon las cortinas que quieras. Sí, papá, el Mustang va a caber perfecto. Sigan soñando, pensaba, apretando el volante hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Cada palabra que dicen es un clavo más en su ataúd. Construyan sus castillos en el aire, que la gravedad va a ser brutal. El paisaje cambió drásticamente. Dejamos atrás los edificios grises de concreto sin pintar, los cables de luz enmarañados como telarañas negras y los perros callejeros buscando comida. Entramos en la autopista urbana de Cuota. Los edificios de cristal y acero de Santa Fe empezaron a brillar a lo lejos, reflejando la luz del sol que intentaba salir. «Miren eso», chilló Jessica, pegando la cara al cristal de la ventanilla, empañándolo con su aliento. «¿Qué nivel? Se ve súper fancy». «Rogelio, tómame una foto con los edificios de fondo para que vean que ya no somos de barrio». Cuando tomamos la salida hacia Bosques de las Lomas, el silencio se hizo en el coche. Pero era un silencio de reverencia, de codicia pura. Las calles eran anchas, limpias, arboladas con jacarandas y encinos. Mansiones con muros altos de piedra volcánica, cámaras de seguridad en cada esquina, coches Tesla y Mercedes pasando suavemente. «Dios mío», susurró mi madre, con lágrimas en los ojos. «¿Aquí vamos a vivir?» «Maite, ¿de verdad te alcanzó para esto? No estarás metida en cosas raras, ¿verdad?» «Trabajé muy duro, mamá», dije, girando el volante para entrar en la calle principal del residencial privado. «Muy, muy duro. Mientras ustedes dormían, yo trabajaba. Mientras Rogelio jugaba, yo construía». Llegamos al final de la calle. Allí estaba la fortaleza. Una casa de estilo contemporáneo, líneas rectas, concreto aparente, madera de tzalam y cristal. Enorme. Imponente.
Tenía un portón de acero negro de 3 metros de altura que parecía la entrada a una bóveda bancaria impenetrable. Detuve el coche frente al portón. El camión de mudanza se detuvo detrás de nosotros, resoplando humo. «No mames», exclamó Rogelio, quitándose las gafas, sus ojos desorbitados. «Está perrona. Está increíble. Es de película. Es hermosa». Lloró mi madre, juntando las manos. «Gracias, Virgen de Guadalupe, por este milagro». Se bajaron del coche como si los persiguieran, atropellándose unos a otros. Corrieron hacia el portón, tocando el acero frío, tratando de mirar a través de las mínimas rendijas hacia el jardín interior. «Abre, Maite. Abre rápido», gritó mi padre, dando saltitos de emoción, buscando las llaves en sus bolsillos imaginarios. «Queremos verla por dentro». Yo apagué el motor. El silencio dentro del coche fue absoluto por un segundo. Respiré hondo, llenando mis pulmones con el aire limpio de la zona alta. Me miré en el espejo retrovisor. Mis ojos estaban tranquilos, oscuros, decididos. Bajé del coche. Caminé despacio. El aire olía a pino, a lavanda y a dinero. Me apoyé en el cofre caliente de mi camioneta, crucé los brazos sobre mi pecho y los miré. Parecían niños en una dulcería. Niños codiciosos, malcriados y crueles. «Maite. ¿Qué esperas?», gritó Rogelio, golpeando el portón con la palma de la mano. «El control. Ábrele. Tengo que ir al baño y quiero orinar en mi baño de mármol». Lo miré fijamente, sin mover un músculo. «La casa es bonita, ¿verdad, Rogelio?». Rogelio se detuvo, confundido por mi tono de voz. «Sí, está chingona, está poca madre». «Ábrele ya, no estés chingando». «Tiene 500 metros cuadrados de construcción», continué, con voz monótona, como si estuviera leyendo un folleto de ventas. 5 habitaciones. Cada una con baño y vestidor walk-in. La cocina es de diseño italiano con cubierta de granito. El piso es de mármol importado de Carrara. Hay una cava de vino subterránea. «Ya sabemos. Tú nos dijiste», gritó Jessica, desesperada. «Queremos entrar. Deja de presumir y abre». «Sí», dije, bajando la vista a mis uñas perfectamente cuidadas y luego levantándola para clavarles la mirada como dagas. «Es la casa de mis sueños. Es mi casa». Hubo un segundo de confusión. El aire se volvió denso. «Pues sí, es tu casa, es nuestra casa», dijo mi madre, riendo nerviosa, con un tic en el ojo. «Dejen de jugar. Ábrele, hija, que hace sol». «No me escuchaste, mamá», dije, endureciendo la voz, dejando salir el acero. «Dije que es mi casa. Mía. A mi nombre. Pagada con mi dinero, peso por peso. En mis escrituras, ante notario público, solo aparece un nombre, Maite Velasco. No aparece Evaristo, ni Bernarda, y definitivamente, bajo ninguna circunstancia, aparece Rogelio Velasco». Rogelio dejó de golpear el portón. Su cara pasó de la euforia a la ira en un segundo. Se acercó a mí, invadiendo mi espacio, con esa agresividad física que siempre usaba para intimidarme cuando éramos niños. «¿De qué chingados estás hablando? Deja de hacerte la chistosa. Abre la puta puerta o te la tiro». «No», dije. Simple. Seco. Un monosílabo que pesaba toneladas. «¿Cómo que no? No voy a abrir. Ustedes no viven aquí. Ustedes no son bienvenidos aquí. Esta es propiedad privada. Y ustedes son intrusos». «¿Qué?». Mi madre se llevó las manos al pecho, como si le hubiera dado un infarto. «Hija, qué broma de mal gusto es esta. Vendimos nuestra casa. Estamos en la calle con todas nuestras cosas en un camión. No tenemos a dónde ir». «Lo sé», respondí, sin pestañear.
Vendieron su casa para pagar las deudas de juego de su hijo favorito. Ese fue su problema. Yo les sugerí que la vendieran, sí. Era la única forma de que no lo mataran los colombianos. Pero nunca, escúchenme bien, nunca firmé ningún papel legal que dijera que los iba a adoptar y mantener por el resto de sus vidas. ¿Nos prometiste? Bramó mi padre, rojo de ira, con las venas del cuello saltadas. Nos dijiste que viviríamos aquí. Nos engañaste. Y ustedes me prometieron cuidarme cuando era niña, y me ignoraron. Me prometieron ir a mi graduación, y no fueron por una diarrea. Anoche, hice una pausa y miré a Rogelio. Anoche Rogelio prometió, frente a todos, que nadie notaría si yo desaparecía. Dijo que yo era invisible. Que era el wifi. Sonreí. Una sonrisa que no llegó a mis ojos. Bueno, aquí estoy. Cumpliendo su deseo. Estoy desapareciendo de sus vidas. Me estoy desconectando. Pero la casa se queda conmigo. Porque el wifi se queda donde lo pagan. La realidad los golpeó como un tren de carga. Rogelio soltó un rugido animal y se lanzó hacia mí con el puño levantado. ¡Maldita perra! Abre la puerta o te mato a golpes. Rugió, ciego de furia. No me moví. No tuve que hacerlo. El portón peatonal se abrió de golpe con un zumbido eléctrico. Salieron 2 guardias de seguridad privada, vestidos de negro táctico, con chalecos antibalas y macanas. Eran enormes, parecían torres de control. Uno de ellos, el comandante Morales, interceptó a Rogelio en el aire. Le torció el brazo con una técnica profesional y lo estampó contra el cofre caliente de mi camioneta. ¡Pum! El sonido del cuerpo de Rogelio golpeando el metal resonó en la calle. ¡Quieto!, gritó Morales con voz de mando. Aléjese de la señorita Velasco. Cualquier intento de agresión será repelido con fuerza máxima. Suéltame. Chillaba Rogelio, pataleando inútilmente, con la cara aplastada contra el metal. Es mi hermana. Me está robando. Es un secuestro. El señor está invadiendo propiedad privada e intentando agredir a la propietaria, dije con calma, sacando mi carpeta de documentos. Comandante, aquí están mis escrituras y mi identificación. Estos individuos están acosándome. No tienen autorización para entrar. Si no se retiran, quiero que llame a la policía estatal. Mi madre soltó un alarido desgarrador y se dejó caer al suelo de rodillas, en el asfalto caliente. Maite. Hija de mi alma. ¿Cómo puedes hacernos esto? Soy tu madre. Te di la vida. Te di de mamar de mis propios pechos. Me acerqué a ella. La miré desde arriba. Me diste sobras, mamá, le respondí, y por primera vez mi voz tembló, no de miedo, sino de dolor liberado. Me diste desprecios. Me diste la espalda cada vez que te necesité. Preferiste cuidar la diarrea de un adulto de 20 años que ver a tu hija graduarse con honores. Ayer dijiste que Rogelio era el sol. Bueno, mamá, que el sol te caliente, porque aquí, a mi sombra, hace mucho frío. Y ya no hay lugar para ti. Jessica, viendo que la situación se ponía violenta, real y peligrosa, empezó a retroceder lentamente. Oigan, yo no tengo nada que ver con esto, balbuceó, pálida bajo su maquillaje. Yo solo soy la novia. Rogelio me dijo que esto era suyo. Sacó su teléfono con manos temblorosas y empezó a pedir un Uber. Mi padre, temblando, se acercó a mí, tratando de usar la carta de la autoridad paterna que siempre le había funcionado. Maite, recapacita. Estás cometiendo un error terrible. Dios te va a castigar. Somos tu sangre. Estamos en la calle. ¿Dónde vamos a dormir hoy? ¿Qué vamos a comer? No lo sé, papá, dije, encogiéndome de hombros. Tal vez Rogelio pueda pagarles un hotel de lujo con el dinero que le sobró de la venta de la casa. Ah, no, espera.
El dinero se fue íntegro en pagar sus deudas de juego. Y lo poco que quedaba se lo gastó en esa botella de tequila don Julio que se bebió anoche para burlarse de mí. Pídele a él. Él es el hombre de la casa ahora, ¿no? El conductor del camión de mudanzas, don Chui, que había estado observando todo desde la cabina con los ojos muy abiertos, se bajó y se acercó dudoso, con la hoja de servicio en la mano. Oiga, arquitecta, disculpe la interrupción, dijo, mirando a Rogelio sometido por el guardia. ¿Qué hago con los muebles? ¿Los bajo aquí o qué procede? El reloj sigue corriendo. Aquí no entran, dije tajantemente. Mi contrato con usted terminó al llegar a esta dirección. Puede bajarlos aquí en la banqueta si quiere. O, si ellos le pagan un extra, puede llevarlos a otro lado. Pero le advierto, miré a mis padres a los ojos, no tienen dinero. Están en bancarrota. El conductor miró a mi familia, miró los muebles viejos, hizo un cálculo rápido y negó con la cabeza. No, pues si no hay paga, aquí se bajan. Yo tengo más viajes programados y no trabajo gratis. Muchachos, a descargar. Hizo una señal a sus ayudantes. Empezaron a descargar las cajas y los muebles en la acera, frente a la Inmaculada Mansión. Fue un espectáculo grotesco. El sofá viejo y manchado de Rogelio, las cajas de cartón con la vajilla barata, las bolsas negras de basura con ropa. Todo quedó ahí, amontonado como basura en una de las calles más caras y exclusivas de Latinoamérica. No. Mis cosas. Gritaba mi madre, corriendo de un lado a otro como una gallina sin cabeza. Cuidado con la tele. Cuidado con los trofeos del niño. Rogelio, finalmente liberado por el guardia pero mantenido a distancia con una macana, se levantó, sacudiéndose el polvo, mirándome con un odio puro y venenoso. Te vas a arrepentir, Maite. Te juro por mi vida que te vas a arrepentir. Te voy a demandar. Te voy a quitar todo. ¿Con qué abogado? Me reí, una risa seca y corta. ¿Con qué dinero? Y por cierto, la casa vieja de Ecatepec ya está escriturada a nombre del nuevo dueño desde ayer. El dinero se usó legalmente para pagar tu deuda. Tengo los recibos. Legalmente, no les debo nada. Moralmente, les estoy dando una lección gratis de responsabilidad. Deberían agradecerme. Es la primera vez en tu vida que vas a tener que valerte por ti mismo. Saqué las llaves de mi casa de mi bolsillo. El tintineo del metal fue el único sonido en la calle por un momento. Adiós, familia. Disfruten su independencia. Rogelio decía que yo era un cajero automático. Bueno, el cajero está fuera de servicio. Se le acabó el saldo. Permanentemente. Di media vuelta. El comandante Morales abrió el portón peatonal para mí con deferencia. Maite. Por favor. El grito de mi madre se rompió en un sollozo desgarrador, arrastrándose hacia el portón. Perdónanos. Lo que dijo Rogelio era broma. Estaba borracho. Te queremos. Eres nuestra hija. Me detuve un segundo. Mi mano se congeló en la manija de la puerta. Sin girarme, dije, yo también los quise. Mucho. Demasiado. Más que a mí misma. Ese fue mi error. Pero ya aprendí. Entré. El portón se cerró con un clan pesado, metálico y definitivo. Los cerrojos electrónicos se activaron. Caminé por el sendero de piedra volcánica hasta la entrada principal de la casa. Mis piernas temblaban un poco, ahora que la confrontación había terminado. La adrenalina estaba bajando y dejaba paso a un cansancio infinito. Entré en la sala. Era enorme, de doble altura, con ventanales de piso a techo que daban a un jardín exuberante y cuidado. Estaba vacía, salvo por una silla de diseño Eames y una mesa pequeña que yo había traído días antes en secreto. No había muebles viejos. No había olor a humedad. No había gritos. No había exigencias.
Olía a nuevo. Olía a pintura fresca, a madera limpia. Olía a mío. Fui a la cocina, abrí el refrigerador de vinos que ya estaba conectado y saqué una botella de Chardonnay bien fría. Me serví una copa. Me acerqué al ventanal, pero no para mirar afuera, sino para mirar adentro. El silencio era absoluto. Era un silencio denso, rico, lujoso. Durante años, me había aterrorizado la idea de estar sola. Había soportado humillaciones, robos y desprecios solo para sentir que pertenecía a algo, a una tribu, aunque esa tribu me tratara como al eslabón más débil. Pero ahora, en este silencio, me di cuenta de una verdad fundamental: la soledad no es mala cuando estás en paz contigo misma. La soledad en una mansión propia es mucho mejor que la compañía en un infierno compartido. Saqué mi teléfono. Tenía 50 llamadas perdidas. Mensajes de texto llenos de insultos de Rogelio, notas de voz de 5 minutos de mi madre llorando y suplicando, amenazas bíblicas de mi padre sobre el infierno y el honor. Bloquear. 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 Uno por uno. Corté los lazos digitales con la misma precisión quirúrgica con la que había cortado los físicos. Mi madre soltó un alarido desgarrador y se dejó caer al suelo de rodillas, en el asfalto caliente. Maite. Hija de mi alma. ¿Cómo puedes hacernos esto? Soy tu madre. Te di la vida. Te di de mamar de mis propios pechos. Me acerqué a ella. La miré desde arriba. Me diste sobras, mamá, le respondí, y por primera vez mi voz tembló, no de miedo, sino de dolor liberado. Me diste desprecios. Me diste la espalda cada vez que te necesité. Preferiste cuidar la diarrea de un adulto de 20 años que ver a tu hija graduarse con honores. Ayer dijiste que Rogelio era el sol. Bueno, mamá, que el sol te caliente, porque aquí, a mi sombra, hace mucho frío. Y ya no hay lugar para ti. Jessica, viendo que la situación se ponía violenta, real y peligrosa, empezó a retroceder lentamente. Oigan, yo no tengo nada que ver con esto, balbuceó, pálida bajo su maquillaje. Yo solo soy la novia. Rogelio me dijo que esto era suyo. Sacó su teléfono con manos temblorosas y empezó a pedir un Uber. Mi padre, temblando, se acercó a mí, tratando de usar la carta de la autoridad paterna que siempre le había funcionado. Maite, recapacita. Estás cometiendo un error terrible. Dios te va a castigar. Somos tu sangre. Estamos en la calle. ¿Dónde vamos a dormir hoy? ¿Qué vamos a comer? No lo sé, papá, dije, encogiéndome de hombros. Tal vez Rogelio pueda pagarles un hotel de lujo con el dinero que le sobró de la venta de la casa. Ah, no, espera. El dinero se fue íntegro en pagar sus deudas de juego. Y lo poco que quedaba se lo gastó en esa botella de tequila don Julio que se bebió anoche para burlarse de mí. Pídele a él. Él es el hombre de la casa ahora, ¿no? El conductor del camión de mudanzas, don Chui, que había estado observando todo desde la cabina con los ojos muy abiertos, se bajó y se acercó dudoso, con la hoja de servicio en la mano. Oiga, arquitecta, disculpe la interrupción, dijo, mirando a Rogelio sometido por el guardia. ¿Qué hago con los muebles? ¿Los bajo aquí o qué procede? El reloj sigue corriendo. Aquí no entran, dije tajantemente. Mi contrato con usted terminó al llegar a esta dirección. Puede bajarlos aquí en la banqueta si quiere. O, si ellos le pagan un extra, puede llevarlos a otro lado. Pero le advierto, miré a mis padres a los ojos, no tienen dinero. Están en bancarrota. El conductor miró a mi familia, miró los muebles viejos, hizo un cálculo rápido y negó con la cabeza. No, pues si no hay paga, aquí se bajan. Yo tengo más viajes programados y no trabajo gratis. Muchachos, a descargar. Hizo una señal a sus ayudantes. Empezaron a descargar las cajas y los muebles en la acera, frente a la inmaculada mansión. Fue un espectáculo grotesco. El sofá viejo y manchado de Rogelio,
las cajas de cartón con la vajilla barata, las bolsas negras de basura con ropa. Todo quedó ahí, amontonado como basura en una de las calles más caras y exclusivas de Latinoamérica. No. Mis cosas. Gritaba mi madre, corriendo de un lado a otro como una gallina sin cabeza. Cuidado con la tele. Cuidado con los trofeos del niño. Rogelio, finalmente liberado por el guardia pero mantenido a distancia con una macana, se levantó, sacudiéndose el polvo, mirándome con un odio puro y venenoso. Te vas a arrepentir, Maite. Te juro por mi vida que te vas a arrepentir. Te voy a demandar. Te voy a quitar todo. ¿Con qué abogado? Me reí, una risa seca y corta. ¿Con qué dinero? Y por cierto, la casa vieja de Ecatepec ya está escriturada a nombre del nuevo dueño desde ayer. El dinero se usó legalmente para pagar tu deuda. Tengo los recibos. Legalmente, no les debo nada. Moralmente, les estoy dando una lección gratis de responsabilidad. Deberían agradecerme. Es la primera vez en tu vida que vas a tener que valerte por ti mismo. Saqué las llaves de mi casa de mi bolsillo. El tintineo del metal fue el único sonido en la calle por un momento. Adiós, familia. Disfruten su independencia. Rogelio decía que yo era un cajero automático. Bueno, el cajero está fuera de servicio. Se le acabó el saldo. Permanentemente. Di media vuelta. El comandante Morales abrió el portón peatonal para mí con deferencia. Maite. Por favor. El grito de mi madre se rompió en un sollozo desgarrador, arrastrándose hacia el portón. Perdónanos. Lo que dijo Rogelio era broma. Estaba borracho. Te queremos. Eres nuestra hija. Me detuve un segundo. Mi mano se congeló en la manija de la puerta. Sin girarme, dije, yo también los quise. Mucho. Demasiado. Más que a mí misma. Ese fue mi error. Pero ya aprendí. Entré. El portón se cerró con un clan pesado, metálico y definitivo. Los cerrojos electrónicos se activaron. Caminé por el sendero de piedra volcánica hasta la entrada principal de la casa. Mis piernas temblaban un poco, ahora que la confrontación había terminado. La adrenalina estaba bajando y dejaba paso a un cansancio infinito. Entré en la sala. Era enorme, de doble altura, con ventanales de piso a techo que daban a un jardín exuberante y cuidado. Estaba vacía, salvo por una silla de diseño Eames y una mesa pequeña que yo había traído días antes en secreto. No había muebles viejos. No había olor a humedad. No había gritos. No había exigencias. Olía a nuevo. Olía a pintura fresca, a madera limpia. Olía a mío. Fui a la cocina, abrí el refrigerador de vinos que ya estaba conectado y saqué una botella de Chardonnay bien fría. Me serví una copa. Me acerqué al ventanal, pero no para mirar afuera, sino para mirar adentro. El silencio era absoluto. Era un silencio denso, rico, lujoso. Durante años, me había aterrorizado la idea de estar sola. Había soportado humillaciones, robos y desprecios solo para sentir que pertenecía a algo, a una tribu, aunque esa tribu me tratara como al eslabón más débil. Pero ahora, en este silencio, me di cuenta de una verdad fundamental: la soledad no es mala cuando estás en paz contigo misma. La soledad en una mansión propia es mucho mejor que la compañía en un infierno compartido. Saqué mi teléfono. Tenía 50 llamadas perdidas. Mensajes de texto llenos de insultos de Rogelio, notas de voz de 5 minutos de mi madre llorando y suplicando, amenazas bíblicas de mi padre sobre el infierno y el honor. Bloquear. 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 Uno por uno. Corté los lazos digitales con la misma precisión quirúrgica con la que había cortado los físicos.